Buenas tardes, mi nombre es Nidia Constanza Rodríguez Torres, estudiante de Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación. La presentación que realizo es acerca de los diseños del proceso investigativo cualitativo para la asignatura de Proyecto de Investigación 2, liderada por el maestro Ricardo Luciano Chaparro Aranguren. Inicio abordando una frase de Roberto Hernández Sampieri acerca del modelo cualitativo, en la que menciona: los seres humanos utilizamos narrativas para expresar nuestras emociones, sentimientos y deseos, narrativas diversas, escritas, verbales, no verbales y hasta artísticas, usando diversos medios, desde papel y lápiz hasta páginas en las redes sociales de Internet. Ellas representan nuestras identidades personales y nos ayudan a organizar las experiencias. Los diseños cualitativos pretenden capturar tales narrativas. Ahora bien, como la frase es explícita en determinar la narrativa como la fuente principal del proceso cualitativo, los diseños a continuación realizan el mismo abordaje desde diferentes perspectivas. Los más comunes en el proceso inductivo son la etnografía virtual, la teoría fundamentada, la investigación-acción, el estudio de caso, la fenomenología y adjunto una bibliografía consultada para este tópico. Resalto que el uso y elección del diseño de investigación a utilizarse en el proceso investigativo depende del planteamiento del problema. Por ejemplo, preguntas sobre las características, estructura y funcionamiento de un sistema social, pues responde a un diseño etnográfico que proporcionaría información de la descripción y explicación de los elementos y categorías que integran a ese sistema social. Entonces, para iniciar, el diseño etnográfico pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales. En resumen, como lo dice Hernández Sampieri, investigan grupos o comunidades que comparten una cultura. Al dar clic sobre esta imagen podemos ver la clasificación según Crosswell y Madison de la etnografía en diseños macroetnográficos, en donde estudian sistemas sociales complejos, por ejemplo una comunidad educativa, el diseño realista o mixto, en la que la recolección de datos se basa en estudios cualitativos y cuantitativos, el diseño crítico, en donde no predeterminan categorías, pero sí temas de inequidad, injusticia y emancipación, la metaetnografía, que hace referencia a la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones, el diseño clásico, que considera toda la cultura en conjunto, el estudio de casos culturales, en donde considera a una unidad, un grupo, una comunidad en función de toda la cultura, y el diseño microetnográfico, que se centra en un aspecto de la cultura o una situación social concreta. En este link de más información podemos ver la publicación de la tabla resultante, donde se ve el origen, las fases, las técnicas e instrumentos de recolección y el análisis de datos de cada diseño de investigación. En la etnografía hablamos que el origen de la misma se da con la antropología. Las fases, a grosso modo, según distintos autores, pues se cambian, pero según el autor Murillo y Martínez, hablamos de la selección del diseño, la determinación de las técnicas, el acceso al ámbito de investigación, la selección de los informantes, la recogida de datos y el procesamiento de la información junto con la elaboración de un informe. Las técnicas e instrumentos de recolección se tienen redes semánticas, observación participante, entrevistas, recopilación amplia de artefactos, documentos y materiales culturales, el análisis del ambiente físico y social, el estudio de la historia del grupo comunidad y grabaciones de audio y video. El análisis de datos implica la integración e interpretación del objeto de estudio, buscando establecer categorías para conformar un portafolio o evidencia de bases de datos. Continuando con la presentación, tenemos la etnografía virtual. La etnografía, en resumen, como lo define una de las pioneras en hablar en este tema, es la etnografía puede servir para alcanzar un sentido enriquecido de los significados que va adquiriendo la tecnología en las culturas que la alojan o que se conforman gracias a ella. El origen de la etnografía virtual se da con Hein y con Heiken en 1999, quien exponía sobre etnografía del ciberespacio, pero formalmente con la autora Hein se habla de etnografía virtual no como el estudio de una comunidad virtual, sino lo que implica el uso cotidiano de la tecnología dentro de una comunidad. Al dar clic en este icono podemos ver una matriz
de relación que encontré entre técnicas, instrumentos y herramientas de apoyo web que se utilizan para obtener o recolectar información en este tipo de diseño. Hablamos de observación participante no participante, los instrumentos como una ficha de observación y la herramienta de apoyo web como Facebook o Second Life para hacer observación. Las técnicas de entrevista se dan a través de cuestionarios y las herramientas de apoyo son como Skype, Messenger, entre otros. Ahora por el tiempo pues vamos a continuar con la presentación. Al dar clic en esta imagen también podemos visualizar las diferentes denominaciones que le ha dado según el autor a la etnografía de Internet. Hablamos de cibernografía, etnografía del ciberespacio, etnografía virtual, antropología de los medios, etnografía mediada o etnografía de en a través de Internet. Volviendo a la presentación, seguimos con el diseño de teoría fundamentada. La teoría fundamentada busca una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, un proceso, acción o interacción que se aplica a un contexto concreto. Entonces, en resumen, como dice Hernández Sampieri, el objeto de estudio de esta teoría fundamental es el proceso, la acción o la interacción entre individuos. Al dar clic en esta imagen, podemos ver los dos enfoques que tiene la teoría fundamentada. Hablamos de diseño sistemático y diseño emergente. En el diseño sistemático se utilizan los tres tipos de codificación: abierta, axial y selectiva. La abierta pretende buscar las categorías, la axial pretende la relación entre las categorías y las subcategorías, y la selectiva determinar una categoría central de donde emerge la teoría. Mientras que el diseño emergente solo utiliza la codificación abierta y a partir de esa codificación abierta de una categoría general parte de una teoría. Al volver a la presentación podemos ver el origen de la teoría fundamentada, que aparece en 1967, propuesta por Barney. Las fases, según Hernández Carrera, son desarrollar una teoría sobre un problema, utilizar el muestreo teórico, iniciar una saturación teórica y una codificación teórica para el proceso de análisis. Para los instrumentos o técnicas de recolección de información se habla de codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva para el hallazgo de las categorías. Y el análisis de la información se vale del análisis inductivo para los datos cualitativos con el fin de construir una teoría sobre el objeto de estudio. Esto según Hernández Carrera. Continuando con la presentación, seguimos con el diseño de investigación-acción. La finalidad de este diseño es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad. Como lo resume Hernández Sampieri, se indaga al mismo tiempo que se interviene. Responde a su nombre de investigación-acción. Al dar clic sobre esta imagen podemos ver los dos enfoques de la investigación-acción. Está lo práctico y el participativo. El enfoque práctico estudia las prácticas locales del grupo o la comunidad, mientras que el participativo estudia temas sociales que construyen la vida de las personas. En el práctico se centra en el desarrollo y aprendizaje de los participantes, mientras que el participativo resalta la colaboración del mismo en el objeto de estudio. El origen de la investigación-acción se da con el padre de la misma, quien es Kurt Lewin. Se habla por primera vez de este diseño de investigación en 1944. Lewin argumentaba que la investigación-acción podría lograr avances simultáneos entre avances teóricos y cambios sociales, conocimiento práctico y conocimiento teórico. Las fases, se habla de observar, pensar y actuar. Cada una responde a ciertos pasos como detectar el problema, formular un plan, implementar el plan, evaluar resultados y generar realimentación. Este tipo de diseño trabaja en espiral, ya que al generar la realimentación se conduce nuevamente al observar, al planear y al actuar hasta que esta problemática, ¿sí?, para el investigador se encuentra resuelta dentro de la comunidad. Las técnicas de diseño
y recolección de información se encuentra la entrevista, la observación, los grupos de enfoque, la toma de notas, la grabación de videos, la revisión de documentos y el análisis de los datos. Utiliza diversas herramientas como mapas conceptuales, diagramas causales de efecto, antecedentes, consecuencias, matrices, jerarquización de temas, organigramas y análisis de redes. Volviendo a la presentación, continuamos con el diseño de investigación cualitativo de estudios de caso. Es una investigación empírica que se aplica a un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real de la vida social. Entonces, para los estudios de caso no hay una investigación ni una metodología presente que se encuentre muy bien fundamentada. Su origen se da en la indagación naturalista en Occidente y se habla de la resolución de problemas de índole moral y religiosa a mediados del siglo XIX. Las fases de este tipo de diseño son diseño estructural, en donde se plantea el problema, la gestión y realización de pruebas, en donde se realiza el estudio de campo, y el análisis, interpretación, comprensión de datos y conclusiones, en donde se organiza y se interpreta la evidencia. Las técnicas de recolección de información se encuentran los observatorios, los diarios de observación, sondeos, conversatorios, encuestas, entrevistas y demás que podemos ver acá en el recuadro. Y el análisis pretende plasmar una visión global a partir de las anteriores fases de estudio. Por último, trabajamos el diseño de investigación cualitativo, denominado fenomenología. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno. Esto según Hernández, Sampieri y Mendoza. Entonces, al dar clic sobre esta imagen podemos ver los distintos enfoques de la fenomenología. Hablamos de fenomenología empírica cuando se enfoca en el investigador, se enfoca menos en el investigador y más en describir las experiencias de los participantes, mientras que la fenomenología hermenéutica se concentra en la interpretación del investigador como tal. Una diferencia básica entre cada uno de estos diseños es que la fenomenología es similar a la teoría fundamentada, ya que la finalidad es buscar una teoría, pero la teoría fundamentada lo que hace es trabajar las distintas categorías, definiendo y explorando qué tienen en común los individuos para determinar una teoría, mientras que la fenomenología se centra en el objeto de estudio, es decir, la comunidad como tal, sus sentimientos, sus emociones, sus razonamientos, para generar esa teoría, pero a partir del sentir del objeto de estudio. La etnografía trabaja un grupo, una comunidad como tal, mientras la teoría fundamentada busca la solución de un proceso o una acción que se da dentro de ese sistema. Y la investigación-acción, en donde el investigador está dentro del escenario, busca resolver una problemática mediante la aplicación y la realimentación de distintas teorías. El estudio de caso trabaja tanto enfoques cualitativos como cuantitativos. Espero que la información sea clara, tuve que resumirla al máximo por el tiempo, pero en la publicación de la tabla podemos ver cada una de las fases y cada uno de los autores a los que remití esta investigación. Gracias.